Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias por sumarse a esta reunión. Hola Pau, también. Bueno, yo simplemente estoy acá 2 minutos, seguramente. Hola Betty, ahora les voy a dejar, tanto con Betina como con Paula, que van a conducir la reunión, pero solo les quería contar, para los que por ahí pasan por acá por primera vez, que esta es una reunión de comisiones de estudio de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y contarles un poquito más acerca de la asociación, para los que por ahí todavía no conocen. La asociación tiene ya más de 15 años trabajando en Argentina. Somos una asociación sin fines de lucro. Nuestro objetivo es promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento. Y entendemos que las mejores prácticas organizacionales tienen que ajustarse a las normas y regulaciones aplicables, pero también a los principios éticos y de buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Nacimos con el lema de que lo correcto debe primar sobre lo conveniente, y en los últimos años acuñamos un segundo lema, que es que somos apasionadas y apasionados por hacer lo correcto. La asociación, además de las comisiones de estudio, tiene una certificación internacional en ética y cumplimiento que damos en la Universidad de UCEMA. Llevamos ya 23, esta es la edición número 24, más de 2.200 graduados, profesionales SEC. Tenemos 11 comisiones de estudio, así que además de esta, que es la de diversidad y cultura ética, para los que les interese, tenemos Behavioral Compliance, Data Privacy y Ética Digital, Compliance Antitrust, en la industria financiera y fintech, penal estratégico, sector público, salud, fraude corporativo, gestión de compliance y diversidad ASG. Tenemos también un club del Compliance Officer, que es para todos los que son profesionales SEX, a los que los invitamos a reunirse. Creo que se reúnen los últimos miércoles de cada mes. Y tenemos también una iniciativa muy linda que llamamos Supervalores, que tiene que ver con haber entendido que hablar de valores y anticorrupción y transparencia está buenísimo cuando lo hacemos en nuestra comunidad, pero mucho más si pensamos en el futuro, en llevarlo a las generaciones más jóvenes, ¿no? Así que hicimos un programa para trabajar con chicos de quinto, sexto y séptimo grado en las escuelas, con un approach lúdico para empezar esta conversación, porque creemos que es muy importante salir de nuestra burbuja e ir a las generaciones que van a llevar adelante esta antorcha en los años que siguen. Tenemos también, como asociación, hacemos 2 encuentros, el encuentro entre el sector público y privado, que normalmente es a mitad de año, ya llevamos 13 encuentros hechos, y nuestro Congreso Internacional, que es todos los años, fin de año. Este año va a ser el 10 de diciembre, los invitamos a participar también y a unirse con nosotros. Este va a ser el número 10. Así que, bueno, estas son un poco las actividades que tenemos en la asociación. Los invitamos a hacerse miembros de la asociación, a seguirnos en redes y ayudarnos en la difusión de todo el trabajo que hacemos. Y ahora sí, sin más, los dejo en manos de 2 grandes como Paula Honich y Bettina Durez. Muchas gracias. Hola Marian, gracias por darnos la palabra. Acá estamos con Betty. Gracias a todos y a todas por estar hoy acá con nosotros y con la asociación. Voy a compartir pantalla eh, y me confirman si se ve y si se ve a modo pantalla. Perfecto, hay algunas caras que nos dicen que sí. Entonces, vamos a contarles con Betty cuál es el objetivo de esta sesión. Eh, a diferencia de las sesiones que suelen tener las distintas comisiones de estudio, donde quienes dirigimos invitamos a 1 o 2 personas a intercambiar ideas, el objetivo de esta reunión es que podamos contarles en qué estuvimos trabajando con Betty junto a varias empresas que vienen acompañando a la Asociación Argentina de Ética y Compliance, para que después abramos la posibilidad de recibir sus comentarios. Veremos cómo estamos con los tiempos, veremos si tenemos tiempo para abrir micrófonos. Si en cualquier caso nos pueden escribir a mensajes por acá por el chat, y también les vamos a compartir, que bueno, de hecho Sofi ya nos compartió por chat la dirección de la comisión, cosa que si se quedan reflexionando y nos quieren compartir después más ideas, con gusto con Betty las procesaremos. Entonces, pasemos a la acción. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que con Betty
veíamos que había una necesidad o una oportunidad de generar algo que podía enriquecer el trabajo que veníamos haciendo en nuestras organizaciones y llevamos esta idea a la asociación y pensamos que era conveniente y necesario generar un espacio donde distintas organizaciones pudiésemos sentarnos a la mesa y pensar cuál es qué está pasando hoy con la agenda de diversidad, equidad e inclusión. Cuando decimos qué está pasando es qué contexto, qué desafíos, qué buenas prácticas, cuál es el impacto, empezar a reflexionar sobre qué no- dónde estamos, de dónde venimos y cómo seguimos para poder avanzar. Entonces tuvimos como objetivos en este sentido que tenían que ver con recoger no teorías, sino experiencias reales pas- eh, para ver cómo y qué podíamos aprender de las buenas prácticas y de las cosas que no salieron tan bien para tratar de generar estrategias o brindar herramientas que permitan que esta agenda no tenga tantas idas y vueltas, sino que permita que se sostenga y se incremente en el tiempo, compartiendo algunas ideas inspiradoras o posibles que puedan ser aplicadas para distintos tipos de organizaciones. ¿Cómo tratamos de cumplir estos objetivos? Invitamos a algunas empresas que forman parte, que vienen acompañando a la asociación, a una mesa de trabajo donde tuvimos 2 encuentros, donde cada empresa pudo compartir, reflexionar y traer información que nosotras sistematizamos, hicimos una primera validación con ella, que esperamos que se enriquezca producto del diálogo que vamos a tener ahora. Los 4 encuentros estuvieron focalizados como en tratar de responder básicamente 4 preguntas. ¿Cuáles son estas 4 preguntas? La primera es entender dónde estamos, ¿no? Lo que tenga que ver con hacer un buen diagnóstico de la situación actual. Y la pregunta madre en este sentido fue, ¿cuáles creen que son los cuestionamientos que se estarían formulando actualmente a la agenda de diversidad, equidad e inclusión en las empresas y qué estrategias se está tomando para sostener el compromiso que tu organización ya pudo haber tenido o para generarlo si hasta ahora no lo ha trabajado? ¿Qué obstáculos tuvieron que superar? O sea, ¿qué obstáculos se presentaron y cómo los trabajaron para poder superarlos para que la agenda tenga impacto en sus organizaciones? ¿Qué acciones, iniciativas o políticas concretas fueron implementándose en sus organizaciones en el contexto que acordamos que estaría ocurriendo y qué proyectan hacer de acá en adelante para seguir avanzando con esta agenda? ¿Cuáles fueron los resultados que tratamos de sistematizar y que vamos a compartir con ustedes? Son los siguientes. Beth, ¿querés contar? Bien, ¿ahí se me escucha bien? Perfecto. Ah, genial, perfecto. Bueno, algunas de las conclusiones que sacamos en virtud de las preguntas, bueno, la primera gran conclusión es que había una necesidad por parte de las empresas a las que convocamos y enseguida quisieron sumarse y en el primer encuentro lo que dijeron es buenísimo que estemos reunidos acá porque es algo que nos está pasando a todas. Por lo cual creo que esa no la escribimos, pero fue la primera gran conclusión. Y sobre lo que está pasando en el contexto, bueno, esto que lo resumimos, pero que tiene que ver con, en algún caso, esta percepción de que estos temas de DEI se politizaron y se excedieron en el sentido original de la inclusión, ¿no? Que esto pasa a nivel mundial y que obviamente nos afecta. Luego, que justamente también puede ser, creemos que es por esto que estas políticas empezaron a generar en este contexto de politización temor de las personas a seguir hablando de estos temas, sintiendo que en algunos contextos estos temas no son bienvenidos, entonces las personas empezaron a no hablar o no expresarse libremente en algunos casos, justamente por lo que hay subyacente es miedo. Después, otra de las cuestiones que suele pasar con esta agenda y que pudimos sistematizar es
esta falta de claridad para poder explicar cuáles son los impactos tangibles, ¿no? Hay muchas cosas que se hicieron, muchas cosas que vemos que están buenas, que generaron mejores climas laborales, que generaron una mejor cultura, pero que no fueron medidas en forma sistemática o con alguna metodología que permita mostrar resultados tangibles dentro de las organizaciones, ¿no? Si bien hay mediciones a nivel global y organismos que establecen, ¿no? Bueno, que fueron haciendo y que dicen, bueno, se sabe que las empresas con mayor cantidad de mujeres tienen un impacto en tanto en la rentabilidad, digo, a nivel empresa interno, no existían metodologías para poder mostrar cómo impactaron estos resultados en el negocio. Y luego que quizás por dar prioridad a algunas de las dimensiones, otras dimensiones también pudieron sentirse no discriminadas, podemos decirlo de alguna forma, o no insertas Incluida. en esta, claro, en esta agenda day que venían llevando las empresas y que es lógico, ¿no? Siempre que empezamos a trabajar con empresas decimos, bueno, ¿por dónde empezamos y cuál es la razón de empezar por esta dimensión y por qué no en otra? Como cada dimensión requiere un abordaje distinto, es lógico que no tomemos todas a la vez porque lo haríamos mal, porque no le pondríamos el enfoque que necesitamos, pero esto pudo haber generado estas cuestiones de un contexto desfavorable, por decirlo de alguna forma, en la agenda actualmente. Y No que sé te si... agrego algo, Betty, un Sí. segundo, que cuando empezamos a pedirle a las empresas que nos hablen del contexto actual en sus organizaciones, antes hicimos una referencia al contexto tal vez mundial o político de voces que se han levantado desde distintos gobiernos atacando directamente la agenda, desde, por ejemplo, la decisión, como habíamos charlado en la reunión anterior de la comisión, la decisión de Trump de directamente no contratar a empresas que tuviesen políticas de diversidad o áreas de género, hasta algunas decisiones del gobierno local también dejando de impulsar esta agenda. Y entonces el objetivo nuestro no era hablar de políticas públicas, sino ver cómo el contexto político, social, impactaba en cómo trabajábamos esto en nuestras propias organizaciones, y que esto llevó en algunos casos a que empresas aprovecharan esta situación para dejar de trabajar en estos temas, y concluimos que cuando esto se hacía fácilmente tenía que ver con que no había realmente un compromiso de esas empresas en trabajar en estos temas, y que incluso aquellas que tenían un compromiso y lo siguen teniendo, tuvieron que hablar sobre estos temas tal vez de otra manera. Y entonces esta información que Betty nos está compartiendo tiene que ver con que si sigo trabajando en estos temas, ¿qué me estoy encontrando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué situaciones se me pueden estar presentando en mi organización? ¿Y qué más, Betty, encontramos para poder Bueno, enfrentar estas situaciones? empezamos a ver algo que pasa pasa en las empresas que tiene que ver con, bueno, puede existir un contexto político normativo que está siendo un obstáculo, pero también por otro lado siguen existiendo requerimientos de organismos que están mirando cómo actúan estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y además, la convicción de quienes trabajamos estos temas, que esto es bueno para las organizaciones, que es bueno para la cultura, que es bueno para el negocio. Entonces, algunas de las conclusiones de qué hacer ante este contexto fueron, bueno, por un lado, reforzar la evidencia del valor empresarial de él, digamos, ¿no? Vinculándola a indicadores de reputación, de atracción, de retención del talento, como ver que, repito, hay algunas mediciones generales, pero cómo puedo dentro de mi empresa empezar a generar algunos KPI y algunos números que puedan demostrar realmente que lo que venimos haciendo o las políticas que empezamos a implementar repercuten en el negocio, ¿no? Y muchas veces esta información está dentro de la organización, pero por ahí no está sistematizada o no se empezaron a tomar estos datos para llegar a estas conclusiones. Ante esto,
Una de las cuestiones es, bueno, es necesario que dentro de la empresa podamos, cuando implementamos alguna de estas políticas, alguna de estas acciones, establecer cómo la vamos a medir y cómo impactan al negocio. Luego es mantener el compromiso del liderazgo, ¿no? Que es lo más difícil también, que logremos que los líderes se sienten, seguir dando capacitaciones, seguir abriendo el diálogo y que entiendan esto que nosotros venimos repitiendo, la importancia que genera en la cultura que las personas se sientan bien en los lugares donde están, porque quienes trabajamos estos temas hacemos ni más ni menos que eso, que es intentar que las personas se sientan bien dentro de sus ámbitos laborales. Después, integrar toda la Agenda Day en los procesos de negocio de compliance, ¿no? Midiendo el resultado también de manera económica, mostrando cómo están en el negocio. eh, y algo que venimos viendo muchas veces cuando estamos haciendo consultoría en distintas empresas es esto de que DEI sea transversal en las organizaciones, ¿no? Como que no sea solamente un área, si es que existe, o una persona, si existe dentro de la estructura de la empresa trabajando en los temas de diversidad, sino que esté recursos humanos sentado también en esos temas, que esté compliance sentado en esos temas, ¿no? Que todas las demás áreas que son transversales al negocio también entiendan la importancia y se sienten a la hora de cuando se plantean las políticas y se implementan sobre todo en la organización. Luego también un poco de esto que pudimos visualizar y traer entre las empresas es revisar un poco la narrativa, ¿no? Y mostrar resultados concretos y el aprendizaje que esto nos llevó. No ya de ahí como una agenda de, bueno, es buenísimo y tenemos que ayudar y tenemos que potenciar a aquellas personas con equidad y etcétera, sino ya ir mostrando resultados concretos de, bueno, estas acciones generan esto y ir mostrando esa narrativa de un poco más de resultado y no tan idealizada, por decirlo de alguna forma. La otra es ampliar la mirada a otras dimensiones de la diversidad. Recuerdan que dijimos que una de los cuestionamientos que se estaba dando por algunas otras dimensiones es, está bien, hablan de diversidad, pero nosotros no estamos en agenda, es, bueno, ir de a poco escuchando todas las voces y ampliando ese abanico. No sé, Pau, si querés agregar algo. No, para ir respondiendo, sí, lo que también marcábamos y que siempre señalamos es que cada organización es única y entonces la forma, los obstáculos que se pueden presentar o los desafíos, ahora estamos hablando de los desafíos que se pueden presentar, pueden cambiar y tenemos que tener esta sensibilidad de ver de qué manera los abordamos en esa organización, con las necesidades de esa organización, con la cultura de esa organización para poder transformar ese desafío en una oportunidad para avanzar. Entonces, en este mismo sentido pusimos como un poquito más de zoom y nos lleva a esto justo que les estaba empezando a compartir, que tenía que ver, ok, sí, imagínense que entendimos dónde estamos parados y tenemos algunas estrategias eh, para tratar de generar consenso o incentivos respecto de la importancia y el impacto que esto puede tener en nuestras organizaciones, así todos se pueden presentar como algunos obstáculos que nos parecía como algunos, estos serían como los más importantes que nosotros habíamos marcado. Betty hace un ratito señaló esta falta de articulación interna que pueden darse en áreas claves en nuestra organización y esta falta de articulación puede deberse a múltiples factores. No siempre es culpa de las otras áreas que no ponen en agenda o no invitan a la mesa a quienes trabajan los temas de diversidad y cultura, sino también puede ser un error de quienes trabajamos en estos temas de no encontrar la manera de acercarnos a los otros porque creemos que es solo un tema nuestro y no un tema que requiere de cogobernanza. ¿Está bien? Entonces, un tema lo habíamos marcado como un obstáculo que era esta falta de articulación, pero tal vez lo más o un tema con el que no podemos desconocer y que se enfrenta, que tenemos que enfrentar cuando trabajamos también otros temas vinculados a promover una cultura ética en nuestras organizaciones, tiene que ver con esto, con las resistencias culturales, con lo que le cuesta a una organización cambiar, porque para que una organización cambie tienen que cambiar las personas que la conforman y estos sesgos generacionales, donde tal vez las nuevas generaciones están más abiertas o ya están más educadas con relación a determinadas cuestiones que son claves para poder gestionar la diversidad en nuestras organizaciones.
y nosotros tenemos que trabajar con distintas generaciones, sobre todo si vamos a incluir la perspectiva de la diversidad que tiene que ver también con personas de distintos tipos de edades. Entonces, las resistencias culturales, los sesgos generacionales, es algo que tenemos que considerar y que tenemos que tener estrategias para tratar de trabajar sobre estas cuestiones. Eh, Obviamente, en muchas organizaciones, sobre todo en las que no tienen tanta compromiso trabajando, o al menos no tienen un diagnóstico y una medición que pueda demostrar que no se trata de un costo, sino de una inversión, que esto genera un impacto positivo en la propia organización, está vinculado esto a la falta de recursos, ¿no? Porque si nosotros en nuestras organizaciones se ven que todo lo que hacemos vinculado a promover la diversidad, la equidad y la inclusión es un gasto, es un costo, y en nuestras bueno, las organizaciones en el mundo tratan de reducir gastos, esto nos entorpece en doble sentido. No vamos a generar incentivos para que nos den recursos suficientes, ya sea dinero o tiempo de los colaboradores, y no lo vamos a poder traducir en una inversión rentable para la organización. Y por eso el que está en el 2 y en el 4 están directamente vinculados. Solo en la medida en que pueda saber dónde está, y que tenga un punto de partida, que pueda medir el impacto, me va a dar herramientas para poder explicar el impacto positivo que estos temas tienen en mi organización, y cómo lo que la organización invierte es una inversión y no un costo. Y entre Betty, sobre esto algo más, o pasamos a alguna de Sí, las no, recetas. Dale. quisiera agregar en el tema de diagnóstico algo que decimos siempre, que es como bastante recurrente, pero que nos importa contar, que es que muchas organizaciones, sin un buen diagnóstico y con la mejor de las intenciones, pueden empezar a implementar políticas que, si no están machadas con su cultura y con su momento, pueden generar resistencia rápidamente, ¿no? Ejemplo, quiero poner cupo, voy a traer cupo y no tengo a las personas en un proceso de liderazgo que podrían ocupar esos lugares, ¿no? O no lo comuniqué correctamente, y entonces pueden existir personas que lo ven como justamente, la otra forma de llamarlo es como una discriminación indirecta. Entonces, esta falta de diagnóstico y de tener buenas intenciones, pero sin un rumbo claro y sin haber entendido cómo está de madura mi organización para implementar determinadas cuestiones, es lo que genera resistencia con posterioridad. Y en mi opinión, creo que Pau también opina lo mismo, esto es algo que ha generado gran resistencia dentro de las empresas cuando no se hace a conciencia y no se da con pequeños pasos, ¿no? Porque tiene que ver con esto. Esto es algo que no es, muchas veces vamos a las organizaciones y dicen, bueno, listo, y este plan que me das, ¿cuándo ya puedo decir que mi organización es una organización diversa? Y nosotros siempre decimos, depende, va a depender de cómo vayamos implementando, cómo vayamos comunicando, cómo lo vayamos midiendo, cómo lo vaya tomando la gente, y ahí vamos a ir dando el próximo paso, porque además esto es algo que no termina, no es un círculo que arranco, listo, implemento 3 políticas y termina. Esto es todo el tiempo una mejora continua. Entonces, hacemos foco siempre sobre el diagnóstico, porque el no tenerlo nos puede generar resultados negativos aún con las mejores intenciones. Y el desafío adicional que tiene incluso tener un diagnóstico es que, a diferencia de los temas más tradicionales de compliance, por ejemplo, si estamos pensando en corrupción, es que hay un montón de lineamientos que, si bien pueden ser adaptados a una organización, está como escrito qué se espera de una organización que quiera trabajar en que hechos de corrupción no ocurran. En cambio, cuando trabajamos los temas de diversidad, si bien hay algunos lineamientos a considerar, tenemos como mucho más difuso el norte de contra qué vamos a confrontar para definir dónde estamos. Entonces, tener un diagnóstico es un desafío, pero es una necesidad si queremos trabajar en estos temas, para trabajar sobre los obstáculos y las resistencias que se pueden generar, y sobre todo para poder explicar lo que hacemos y el impacto que tiene en nuestras organizaciones. Y rápidamente, entonces, podemos mencionar
antes de pasar a la próxima, que son las acciones futuras, algunos ejemplos de cosas que las empresas que participaron de estos encuentros fueron compartiendo con nosotros. ¿Ves? ¿Querés explicar algunas, aunque sea, mientras todos las pueden ir leyendo? Bien, bueno, una de las empresas nos compartió y que le dio muy buen resultado el patrocinio activo de los líderes, que legitimaban cada una de las acciones, ¿no? Esto como que parece básico, pero muchas veces no lo es, y sumar a los líderes para que en cada conversación, en cada charla, en cada acto, lleven estos valores de la diversidad, es muy importante para darle credibilidad y sostén a todas las políticas que desde un área estamos implementando. Luego, otras de las cuestiones que también nos plantearon fueron alianzas internas y externas, ¿no? Con actores sociales, académicos, con la sociedad civil, digo, ¿no? Hay muchas veces, repetimos, muchas asociaciones, muchas fundaciones que trabajan temas particulares, que tienen muchísima experiencia, que nos pueden dar soporte, que nos pueden hacer entender cómo implementar mejor una política dentro de una organización. Podemos nombrar un montón, Fundación Flor, Discar, etcétera, que tener un acercamiento y un acompañamiento hace que realmente lo que queremos implementar sea de calidad y nos ayudan un montón, con lo cual estas alianzas son fundamentales. Una capacitación transversal, ¿no? Muchas veces se les da talleres, capacitación, sensibilización a las personas que están en lo cotidiano, pero difícilmente logremos sentar a un directorio a que nos escuchen estos temas, y la realidad es que tenemos que sentarlos, tanto a líderes como directorio. Son los primeros que tenemos que sentar antes de arrancar para que entiendan todos hacia dónde vamos y acompañen cada una de las políticas que implementamos. Espacios de voluntariado corporativo que generan un compromiso, ¿no? ¿Quiénes son aquellas personas que van a ser embajadores de estos temas en cada una de los lugares que tengamos? Muchas empresas tienen muchas sucursales, muchas líneas de negocios, entonces está muy bueno tener siempre algún voluntario que nos ayude a contestar preguntas, recibir preguntas, y pueda ser la persona que maneja la diversidad ahí en esa oficina, en ese sector, en ese lugar. Em, Luego hay algunos programas que dijeron que fueron muy buenos, por ejemplo el de situaciones de vulnerabilidad, protocolos de actuación frente a violencia y acoso, todas las políticas para la corresponsabilidad que van desde licencias extendidas, acompañamiento en paternidades, licencias especiales, vimos licencias por cambio de género en alguna de las empresas y cómo esto había sido muy bueno, acciones de sensibilización sobre diversidad, sobre climaterio, nos pareció como novedoso, que también trajo una de las empresas, pasantías de inclusión laboral con personas con discapacidad, pero también para género, para edadismo, para cualquiera de las dimensiones. Alianza con proveedores inclusivos, esto es para que las cadenas de proveedores que tenemos, ir impulsando y ir eh, motivando también a nuestra cadena de valor para que implemente estas buenas prácticas en materia de diversidad, y proyectos educativos de inclusión, que es salir puertas afuera de las empresas para mostrar, en este caso en particular, habíamos visto una industria que no es o no suele ser culturalmente ejercida por mujeres, entonces para poder ir mostrando, bueno, algunos proyectos donde van formando, incluso por fuera de las empresas, posibles talentos que en el día de mañana pueden ingresar. Vale aclarar que cuando le pedíamos a las empresas, que a todo esto no mencionamos cuáles son las empresas que estuvieron trabajando en este espacio, que veo que hay varios acá acompañándonos también ahora. Corregime, Betty, si falta alguna, pero estuvieron Claro, estuvo Renault, estuvo eh, Galicia, Banco Galicia, estuvo OSDE y Sodimac. Sodimac y Geneia. Y Yenneia. Con estas empresas son las que tuvieron la generosidad de abrir
sus puertas y contarnos las cosas que hicieron maravillosamente bien y las cosas que intentaron hacer y no funcionaron, y que aprendieron de ese proceso. Eh, y acá lo que le estamos presentando como factores que impulsan el éxito son esas cosas tal vez diferentes que podrían que inspirarnos o ser aplicables en nuestras organizaciones. eh, más- para no presentar las cosas más clásicas que solemos hacer cuando empezamos a trabajar sobre estos temas. Y después lo que también hicimos con ellos antes de poder darles la palabra a ustedes para intercambiar es pensar en cómo seguimos, ¿no? Digo, más allá de las acciones, los hitos que logramos, como decía Betty, trabajar en los temas de diversidad y trabajar en los temas de compliance y trabajar en cultura en nuestras organizaciones no son acciones de one shot, son cuestiones que tenemos que sostener en el tiempo, para mostrar que son cosas que nos importan. Entonces, ¿qué hacer es esto? Una necesidad de poder efectivamente demostrar y generar indicadores que nos puedan mostrar impacto de estos esfuerzos para nuestras organizaciones y entonces seguir esto con la idea de si puedo mostrar impacto, entonces voy a poder generar entendimiento de los líderes de por qué estamos trabajando en lo que estamos trabajando. Que es importante, si bien está claro que no todos los temas, no todas las dimensiones son igual de importantes para todas las organizaciones, porque pueden ser que trabajar sobre inclusión de la comunidad indígena. Puede ser que en nuestras organizaciones estemos en el medio de una ciudad, puede ser que este no sea un tema que impacte en nuestras organizaciones y que tengamos que empezar por otro tema, pero la idea esta que planteábamos al principio de cuanto más temas, cuanto más dimensiones podamos trabajar, entonces más amplio es el universo de personas que se van a sentir parte, vistas y cuidadas en nuestros esfuerzos por gestionar la diversidad y no solo mirar puertas adentro de lo que hacemos nosotros, sino también ver cómo impactamos en la cadena de valor, o sea, cómo podemos nuestras buenas prácticas trasladarlas a otro y cómo además podemos generar sinergias con nuestros pares, como por ejemplo este espacio que generamos, de qué manera podemos aprender de lo que hizo el otro y enriquecernos de lo que hizo el otro, teniendo la generosidad de mostrar lo que nosotros hicimos bien para allanarle el camino a otra organización, reforzar estas alianzas con la sociedad civil, con el sector público. En algunos casos el sector público puede ser motor de cambio, en otros casos podemos llevarle nosotros al sector público alguna idea que nosotros necesitemos, pero entender que no estamos solos, que tenemos que interactuar con otros, que otras empresas son fundamentales para nosotros también para poder hacer un benchmarking, para ver cómo le explicamos a los tomadores de decisiones, a los accionistas, qué están haciendo los de al lado, y para eso los de al lado tienen que tener esta generosidad de mostrar qué es lo que estamos haciendo. La importancia de seguir trabajando en asegurar la coherencia ética entre lo que hacemos, lo que decimos y lo que mostramos. Y Perdón, ver, Pau, y acá en la coherencia ética, que nosotros trabajamos ambas cosas, digo, muchas veces decís, bueno, yo soy una empresa íntegra, trabajo todo lo que tiene que ver anticorrupción, no trabajo diversidad. Bueno, repregúntate si podés ser realmente una empresa que trabaja con integridad si no estás teniendo en tu agenda temas de diversidad, ¿no? Entonces, esto es un discurso que también tenemos que ampliar y todos los que por ahí hacen compliance empezar a ponerle luz y entender que no es suficiente solamente con anticorrupción. no, y esto nos lleva al último punto, porque si solo trabajamos una agenda, no, no la desmerecemos en absoluto y es necesario tener una agenda en nuestras organizaciones de acá no toleramos la corrupción, pero si realmente queremos entender lo que pasa en nuestras organizaciones y que la gente consulte
tenga la posibilidad de autorregularse, tenga la confianza para reportar, tenemos que trabajar en el ambiente que hay en nuestras organizaciones para que la gente se sienta parte, se sienta comprometida, se sienta segura. Y la única manera de generar este ambiente es también incluyendo la perspectiva de gestión de la diversidad. Como conclusión, antes de que les demos la palabra a ustedes y que puedan entonces escribir por el chat o levantar la mano para desmutearse, ¿querés compartir cuál es nuestra conclusión, Beth? Bueno, es que en un contexto desafiante la verdadera decisión no es si sostenemos la agenda de ahí, es mucho más allá de eso, sino qué tipo de organización elegimos ser. Porque cuando comprendemos el propósito profundo que tiene esta agenda, que es crear entornos de integridad, de dignidad y de oportunidades reales para todas las personas, ya no hablamos de tendencias, sino de legado. Porque el momento de actuar es ahora, porque cada elección cotidiana construye la cultura que decidimos defender. Y además recordar el por qué y para qué, porque nos parece que muchas veces nos enfocamos en el cómo y no en el por qué y para qué hacemos lo que hacemos y cómo eso moldea la cultura que vamos a construir a la organización. Y qué es lo que nos permite volver a eje y volver a avanzar, ¿no? A veces nos vamos de algo tan básico de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y que avanzar en eso implica algo más que simplemente comprender, que es mostrarle a las empresas que están eligiendo, que no tener en la agenda de ahí, estamos eligiendo qué tipo de empresa quieren ser. Entonces, el desafío que ponemos sobre la mesa es mostrarle al negocio de qué se trata. Excelente. Entonces, ¿les parece? Acá tenemos un comentario de Silvia, Sí, pero lo leí el comentario de Silvia, me gusta, que dice, el mayor desafío no es la equidad que el mayor desafío es la equidad de jóvenes recién recibidos de la universidad. A ver, dice, pará, quiero leerlo bien. Dice, el mayor desafío que encuentro no es género, sino la edad, que son para los jóvenes y para los más 40. Sí, es uno, no sé si es mayor, pero es un gran desafío. Te cuento que muchas empresas, por ejemplo, para jóvenes se encontraron, y traigo este caso porque me pareció importante, empezaban a ver que en su plantilla solamente tomaban jóvenes profesionales recibidos de universidades privadas y que estaban dejando muchos chicos, además, ¿no? Más allá de que les piden 20 años y 5 de experiencia, con lo cual eso obviamente es dificilísimo. Pero además estaban viendo que había un montón de chicos recibidos de universidades públicas que no eran tomados dentro de las empresas y empezaron a analizar el por qué. Y se dieron cuenta, por ejemplo, cuando quisieron incluir, que es porque ponían un requisito que era que tuvieran, porque lo necesitaba la empresa, además, tuvieran un buen nivel de inglés. Y estos chicos, porque venían de familias más vulnerables, no habían podido, no habían ido a escuela bilingües y no habían podido pagarse institutos privados, no lo tenían. Entonces, lo que tomaron la decisión fue de retirar ese requisito, de poner obligatorio cuando los tomaban clases dentro del horario laboral que tuvieran, porque realmente necesitaban que pudieran desarrollar y que tuvieran un buen nivel de inglés, y con eso lograron eh, poder incorporar chicos de universidades. Digo, cada vez que trabajamos estas dimensiones, es empezar a ver qué pasa dentro de la organización para ver cómo podemos incorporarlos. Más 50, más 60, que es todo lo que tiene que ver con generación silver, que se llama ahora, también hay muchas organizaciones que están implementando políticas en particular, porque también dentro de la incorporación hay requisitos a veces que los dejan afuera. Permiso, excelente. Betina. Buen día a Sí, todos. Te hola, sumo un par de datos más, porque a mí sí, este tema me tiene involucrada, casi te diría al 100%. Porque es muy fácil decir no hay trabajo, no hay oportunidades de trabajo, cuando el trabajo está, pero las empresas no están, con estos sesgos, no están tomando a la gente. Ayer me encontré con dos situaciones. Una es las empresas que tienen cupo o que abren cupo para jóvenes que terminan la carrera universitaria o que están en su etapa final, tienen acuerdos, tienen alianzas con universidades privadas, no tienen con alianzas con públicas, universidades sí. públicas. Entonces, la universidad le dice a la empresa Pérez y Asociados,
yo te mando a mis estudiantes o postulo a mis estudiantes o a mis futuros egresados que ya están en la etapa final. ¿Pero por qué? Porque tienen acuerdo con esa empresa. Si la empresa no tiene acuerdo, no pasan ni siquiera los candidatos a pasantías, que ya tienen que tener más de la mitad de la carrera cursada. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema, más allá de los más 40, más 50, que tenemos un talento enorme en la Argentina, desperdiciado absolutamente por un DNI, la otra cuestión es que les dicen, bueno, pero tenés que tener algo de experiencia, no 5 años, pero algo de experiencia tenés que tener. Entonces, el estudiante que está, no sé, formándose, ya le faltan 2 finales para ser bioquímico, para hacer, bueno, no te digo medicina, ingeniería, porque es un contador público, por ejemplo, porque el que estudia Ujú. ingeniería y medicina le cuesta mucho trabajar mientras que está haciendo la carrera. Pero ponele contador público, esas carreras que son como un poco más habituales, derecho. Ah, pero vos trabajaste en un McDonald's. No me sirve como experiencia. Entonces, hay una incoherencia desde lo que la empresa dice que quiere hacer y lo que termina haciendo. Ujú. Y no es un Mira, caso menor. En la medición es un porcentaje muy alto. Me parece que ahí es donde necesitamos empezar a profundizar y a trabajar intensamente. Mira, ahí lo que traes es un tema en el primer caso, un tema claro de interseccionalidad, porque no solamente tenés personas jóvenes, sino que además tenés vulnerabilidad social, ¿no? Porque los que estudian muchas veces en las universidades son aquellos que no pueden pagar una privada. Las empresas, por eso decimos hay que ampliar la mirada, porque las empresas que empiezan a trabajar estos temas sacan estos sesgos y empiezan a mirar cómo estamos reclutando. Este ejemplo que yo traje, estamos pidiendo un requisito que los chicos de universidades públicas no tienen, no es un tema menor. Y así en cada uno de las áreas y de las dimensiones con las que nosotros abordemos. Es súper interesante lo que traes. ¿Hay alguien más que nos quiera comentar algo? Ok. Tenemos un comentario de Guillermo que dice que las barreras de ingresos son muy altas y muchas veces no son tan necesarias para un primer trabajo. Totalmente de acuerdo, Totalmente. Guillermo. También, Totalmente. perdón, también pasa con género, ¿no? Muchas veces que ponen requisitos al que las mujeres no acceden. Digo, cada vez que trabajamos algún tema de alguna dimensión en particular, tenemos que ir a ver cómo reclutamos, qué estamos pidiendo. Y no solo No cómo solamente cuando reclutamos, reclutamos, sino también, pensamos lo cuando mismo, un sino desarrollo de cómo carrera. desarrollamos la carrera, porque muchas veces para algunos puestos también ponemos requisitos donde dejamos afuera muchos otros, ¿no? Y que a veces son requisitos que están porque están y que no son específicamente para el puesto o se podrían modificar para ampliar las posibilidades de que muchas más personas puedan ingresar en esa búsqueda. Y en esta misma línea de atraer talentos, Tamer nos dice que cree que las empresas debieran trabajar desde un secundario y que donde él o ella trabaja lo hace con la escuela técnica. Es real que no hay mano de obra especializada y se las encuentra en estos ámbitos de educación, no solo en universidades privadas totalmente. De hecho, muchas veces no se reciben, por ejemplo, mujeres de determinadas carreras y la forma de promover que las mujeres se reciban de esas carreras es yendo, como vos decís, al secundario, permitiendo que las mujeres se vean en esas posiciones y entonces puedan tener la posibilidad de aspirar a ser ingenieras o trabajar en informática. Y de hecho, por ejemplo, una de las empresas que estuvo con nosotros trabajando nos contaba un ejemplo vinculado a mujeres que manejaban camiones. Y entonces que había pocas mujeres que manejaban camiones y que de hecho una de las de la cadena de valor de esta empresa decía que había tenido un intercambio con, eh, creo que no está acá quien lo comentó el caso, si no se desmutea y que lo comparta a ella, pero nos contaba que había tenido, la empresa promovía la contratación de mujeres para conductoras de camiones de alto peso. Y el proveedor de esta empresa que había cumplido con esta sugerencia o pedido de la empresa contratante donde trabajaba esta persona,
dijo, esto no funciona, esto fracasó. Le di el mejor camión y lo chocó. Entonces, lo que decía la persona que participó de estos encuentros, decía, mira, no lo tenés que hacer porque yo te lo dije, lo tenés que hacer porque entendés el porqué de lo que estamos haciendo. A alguien que recién empieza a manejar, ¿le darías un auto a 0 kilómetros? No, porque se lo vas a dar a una persona, sea mujer o no, pero que recién empieza a dar sus primeros pasos manejando un camión. Entonces, esto de entender por qué lo hacemos nos permite tener racionalidad y poder explicar si es exitoso o no aquello que estamos haciendo. Entonces, en este caso, este proveedor que no había entendido ni por qué lo hacían, sino simplemente porque alguien se lo había pedido, no había ni entendido para qué ni cómo lo podía sostener en el tiempo. Pero después se pudo mejorar y trabajar con que haya más mujeres trabajando camiones. Después veo que tenemos, por suerte, otros comentarios. Deberían promover, dice, desde los secundarios también, desde quinto Esta es la que año, y leímos no, antes. sí, y no desde, no, es una parecida, que desde quinto año Ok. también. Sí, de hecho, en esto que decimos que a veces, muchas veces, o las empresas copian, o a veces desde las centrales piden, ¿no? También tenemos el caso de una empresa donde la central pidieron que se empiecen a incorporar en una planta para operarias mujeres porque tenían que tener un cupo y además esto impactaba en el bono de los líderes de ese lugar. Y la verdad que estaba en una sociedad, por eso digo esta falta de diagnóstico, ¿no? O sea, la planta estaba en una sociedad donde sacaban y pedían mujeres y las mujeres no se presentaban. Entonces, la forma de lograr que mujeres vean la posibilidad de trabajar como operarias en una planta fue empezar a hacer pasantías con escuelas y chicas de quinto año. Y acá Súper plantea importante. Claudio plantea otra línea de acción que suele ser súper interesante y que tiene que ver con la posibilidad de establecer incentivos tributarios o de otro tipo para contratar a talentos de universidades y centros de formación técnica pública o privada o para, te amplío tu comentario, Claudio, o para cualquier gestión, para incluir a cualquier persona de alguna de las dimensiones de la diversidad. De hecho, nos contaban el otro día que en Alemania las empresas tienen que cumplir con un cupo de trabajadores con discapacidad. Pero tienen dos formas de hacerlo. ¿Está bien? El Estado no le dice a las empresas cómo tiene que hacerlo, sino que le dice, tenés determinado porcentaje. Vos podés elegir pagar una multa por no cumplir con el porcentaje o usar esa misma plata que te voy a cobrar yo como multa para contratar a alguien que tenga discapacidad. Es tu decisión. ¿No querés tener personas con discapacidad? No las tengas. Pagas esto. En vez de pagar esto, puedes usar estos recursos. Entonces, hay cada vez en distintos lugares del mundo distintas formas de generar estos incentivos. Si bien el Estado puede no subsidiar, puede permitir en muchos casos que descuentes dinero por donaciones. Por ejemplo, si das dinero a una ONG que trabaja estos temas, lo puedes descontar de ganancias. Si trabajas en formación, eso que gastaste en formación lo puedes descontar de ganancias. Hay distintas formas de Promover, indirectas, incentivar. o sea, que terminan siendo, o sea, indirectas de dinero, pero claramente son incentivos para que estos sean temas trabajados por las organizaciones. Me gustaría si alguno de ustedes que trabajan en una empresa de las preguntas que nosotras hicimos tiene algo para decirnos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué creen que está pasando? Si ha afectado el contexto global a sus empresas, si les dieron menos recursos en diversidad, si ven que alguna de las cosas que decían las empresas es, eh, y que nos ha pasado con Pau muchas veces, es sentimos que hasta hace un tiempo había personas que quizás pensaban algo y no era, no había un espacio, pensaban algo desagradable, no, no algo, algo discriminatorio pensaban, y no había como un espacio, no sé, no había algo para que lo pudieran decir, y hoy como que esos espacios están más abiertos, entonces hay muchas más frases discriminatorias dentro de las organizaciones. ¿Esto ustedes lo ven, no lo ven? ¿Qué creen? Perdón, yo en mi caso particular, María Sol Covelo soy.
En mi trabajo estamos trabajando para certificación B. Y hay dos áreas de impacto bastante grandes que son lo de justicia, equidad, diversidad e inclusión y trabajo justo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un comité de agentes de cambio de diferentes áreas. A veces las reuniones son bastante multitudinarias, pero lo que se busca es involucrar a cada sector para que cada sector también sea de su town from the top en su área y que vuelque para que cada uno también se comprometa, porque hay demasiado sesgo a veces hasta emocional, ¿no? Y a veces uno piensa en más mujeres o más discapacitados, pero nadie piensa en una persona a veces en silla de rueda, que también es una discapacidad, ¿no? Pero digo, adaptar las oficinas, compartir los baños, que eso a nosotros nos pareció muy, muy loco, pero es parte también de las propuestas, ¿no? De no ya identificar el baño si es masculino o femenino. Obviamente los masculinos van a quedar siendo masculinos porque tienen una característica especial, pero, por ejemplo, también los currículums que no vengan con fotos ni con fechas de nacimiento, de manera de no sesgar también sin querer, porque a veces nosotros somos, por lo menos yo de otra generación, muy sesgada, entonces tenemos que hacer un cambio muy grande para no caer en una discriminación involuntaria, no sé cómo explicarlo, pero Mira, eh, nosotras siempre que damos algunos de estos cursos tenemos alguna sensibilización, hacemos una pregunta, que es, ¿podemos discriminar sin darnos cuenta? Y muchas personas sí, dicen, no, yo no discrimino. Y la verdad que todos discriminamos sin darnos cuenta, así que eso que sí. traes es buenísimo. O sea, Pero creo, estos sesgos de que no lo vemos, decimos algo, no nos damos cuenta. o decimos, no sé, si mi empresa está preparada para recibir a gente con discapacidad motriz y después te das cuenta que la cocina tiene una puerta de 60, no va a poder entrar nunca una persona en sillas de ruedas o no va O a poder algo entrar al baño. que también ven las personas con discapacidad. La otra vez hablaba con una mamá, con un chiquito con una discapacidad cognitiva, y me decía, ¿sabes qué pasa? Las empresas dicen, tomo gente con discapacidad, pero no las personas que tienen un problema cognitivo. Les es mucho más fácil tomar una persona que, no sé, le falta una extremidad o alguna Mm. otra cuestión que es para ellos más sencillo de incorporado de hacer la adaptación que alguien que requiere un mayor compromiso. Entonces, fíjate vos, cuando inclusive tenemos las mejores Intenciones, ¿no? intenciones, Sí. discriminamos igual, ¿no? Porque Sí. este tipo de discapacidad sí y este tipo de discapacidad no, ¿no? También es todo un Sí, tema. yo creo que al no discriminar, a veces, como decís vos, caemos en una discriminación inversa. Pero bueno, yo les recomiendo, si no sé si alguno conoce o no, las buenas prácticas de certificación B, que son gratuitas, están muy buenas sobre estos temas también. Y mucho de lo que ustedes dijeron se replica ahí, o sea, Ujú. lo Mira, escuché nosotros, ahí. hay muchas certificaciones, Pau, si vos querés contar un poquito, que está bueno porque cuando una empresa quiere empezar, trata todos estos puntos de cómo sería la forma más adecuada de hacerlo, más allá de que requiere un diagnóstico particular de industria, sector, empresa, dónde estoy, ¿no? Y Pero por ahí, Pau, nuestro objetivo, digo, pues nos quedan 3 minutos, decirles dos cosas, y sí cierro esto sobre certificaciones. Para que una empresa quiera certificar, y hay distintos estándares, algunos certificables o no, hay 2 normas ISO con relación a estos temas, hay muchos países de América Latina que tienen normas eh, tipo ISO certificables como Chile, El Salvador, Costa Rica, a España, entre otros. Nosotros también tenemos del Ministerio de Trabajo que sacó, no es certificable, pero no es certificable por IRAM o por un organismo de certificación. Tenemos estas empresas tipo B, tenemos reportes GRI donde podemos autoevaluarnos vinculado tenemos CNB con pautas. Hay un montón de estándares. Por eso cuando decíamos de diagnóstico es importante que definamos hacia dónde. Pero
si nuestra empresa recién va a poner estos temas en agenda, no tendría mucho sentido que pensemos en una certificación, ¿no? Digo, tenemos el objetivo que teníamos con Betty, con la asociación, y que validamos con las empresas que se sentaron a trabajar con nosotros, es de qué manera podíamos generar un documento sencillo que permita a otras empresas que se están haciendo las mismas preguntas o que están pasando por desafíos similares, tomar y optimizar nuestra propia experiencia, nuestros propios desafíos para generar sinergias positivas que potencien. No sentirnos solos si de repente surgieron obstáculos o se empezó a hablar de temas sobre que hace 5 minutos eran políticamente incorrectos decir o hacer. ¿Qué hacemos en nuestras organizaciones? ¿Qué hacemos si en este contexto tenemos una empresa que recién quiere poner estos temas en agenda, o yo, que estoy en una organización, quiero poner estos temas en agenda? ¿Cómo convenzo a los líderes, a mis pares y a mis subalternos? Ese es el objetivo del documento sobre el que estuvimos trabajando y que vamos a terminar de revisar considerando los comentarios que ustedes nos hicieron ahora en el chat, el intercambio que tuvimos, y también fíjense que ahora Sofía va a volver a poner en el chat, les vamos a dejar la dirección de mail de la comisión y les vamos a dar una semana, ponele, para que si hay alguien que nos quiera mandar alguna idea, algún bullet, algo en particular que le Me quiera parezca comentar valiosa, algo. nos lo dice y nosotros vemos la manera de incluirlo, porque después vamos a aprobar desde la asociación este documento que procura cumplir con estos objetivos para después seguir trabajando y poniendo más zoom y mayor nivel de detalle, pero procura un documento que facilite por lo menos tener una discusión en este sentido. Entonces, los invitamos, si les parece, y a todos y a todas, a abrir un segundo cámara, así Sofi nos saca una foto. Y nos queda como evidencia o como no sé qué, eh, de que estuvimos compartiendo este espacio de trabajo todos juntos. ¿Les parece? Sofi, vos avisá Sí. cuándo.